Hermanos, así como están de pie, pues quiero introducir a nuestro ministro Lucas, que traerá el consejo de la palabra, y pues nuestro ministro Lucas con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Me siento muy contento, hermanos, muy motivado. Para mí es un privilegio, hermanos, volver a estar en este lugar. Hermanos, Dios bendiga a nuestro pastor, donde quiera que esté, ¿verdad? Y que sabemos que está en su hogar, que está batallando con la enfermedad. Hermanos, hay enfermedades que vienen a la vida del hombre, y aunque uno sea un siervo de Dios que camine rectamente delante de Dios, va a venir de todas maneras pruebas a nuestra vida. Pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. A veces le pedimos al Señor y a veces no miramos respuestas, pero Dios sigue estando con nosotros. Si ustedes observan la Escritura, van a mirar que nuestro Señor Jesucristo rogó que pasara de él esa prueba, pero Dios no contestó su oración. Entonces, cuando usted pida algo al Señor y usted no mire respuesta, no quiere decir que Dios no está con usted, sino que el amor de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre, en la prueba, cuando el hombre está atravesando por una situación difícil. Es tiempo de que nosotros busquemos el rostro de Dios con sabiduría, con entendimiento, con oración, con ayuno, porque algo quiere el Señor para nuestras vidas. Él quiere mirar cambios en la vida de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, Dios bendiga a nuestro pastor, sigamos orando por él. Dios bendiga a su esposa, Dios bendiga a sus hijas, Dios bendiga a cada uno de todos ustedes, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, siempre estará de nuestro lado. Así que vamos a seguir con este servicio, hermanos. Les doy gracias a cada uno de ustedes que hicieron el tiempo para estar en este día, en este lugar, y doy gracias a mi Dios por esta oportunidad que se me da. Hermanos, tomo este lugar con mucho temor y mucha reverencia. Para mí es algo muy delicado. Ustedes no saben cuánto temor embarga mi corazón, ¿verdad?, cuando tomo este lugar de tanta responsabilidad. Dios bendiga a mi pastor por esta responsabilidad tan grande que él tiene, hermanos. Así que, hermanos, les voy a pedir que abran sus escrituras en el libro de los Proverbios, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 20 y el 21, hermanos, para dar comienzo a esta predicación que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos. Seguimos hablando del libro de los Proverbios, un libro muy precioso que, como hablábamos el viernes, si nosotros aprendemos a escudriñarlo, si nosotros aprendemos a poner por obra el consejo de Dios, vamos nosotros a corregir nuestro camino. Vamos nosotros a encontrar, ¿verdad?, el camino correcto que Dios tiene para nuestras vidas. Él es el que endereza nuestras veredas, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, dice la Escritura, capítulo 19, verso 20 al 21. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos consejos hay en el corazón del hombre, hermanos. Así que, hermanos, ayúdenme a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, una vez más, Señor, me encuentro, Señor, en tu presencia, Padre. Señor, continuamente estoy en tu presencia, pero en este momento, Señor, en un lugar de honra, de privilegio, Padre, para exponer tu preciosa palabra. Te pido, mi Dios de los cielos, Señor, que tomes control de mi mente, control de mis labios, control, Señor,
total de mi vida, de mis movimientos, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que prepares el corazón de cada uno de tus hijos, Padre, que hables a su mente, que hables a su corazón, que discierna sus pensamientos, que corrija sus vidas, examínalos, Señor, y ayúdalos a reconocer sus faltas, sus errores, que cada uno, Señor, se sienta confrontado por tu palabra, Padre Santo, Señor, y produzcas arrepentimiento genuino, verdadero en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Santo, aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, pueden tomar sus lugares. Yo le he puesto como título a este tema, a este mensaje, el consejo de Dios que cambiará tu vida. El consejo de Dios que cambiará tu vida. Hermanos, si nosotros ponemos atención al consejo, a la palabra de Dios, realmente Dios cambia las vidas del hombre. Observe su vida como era antes de conocer a Dios. Y mire los cambios que Dios ha producido en usted. Porque el consejo de Dios siempre trae vida, trae cambios al corazón, a la mente del hombre. El hombre corrige sus pensamientos cuando escucha el consejo de Dios. Y poco a poco va produciendo cambios en la vida de cada uno de nosotros. Dice el libro de Proverbios, escucha el consejo. Escuchar el consejo es escuchar la voz de Dios a través de aquellos que ministran en la palabra, que ministran al pueblo, entregando el mensaje que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Escucha el consejo, dice, y recibe la corrección, porque el consejo siempre va a traer corrección a tu vida. Siempre va a corregir tu caminar, siempre va a librarte de tus malas acciones, de tus malas decisiones que tomes en la vida. Dice, para que seas sabio en tu vejez. Por mucho que una persona le tome tiempo aprender, durante toda tu vida llegará el tiempo, cuando llegues a tu vejez, en la cual adquirirás sabiduría, con la cual vas a poder reedificar a otras personas. Cuando llegas a la vejez se terminan las luchas que hay entre la carne y el espíritu. Es un tiempo en la vejez en la cual el hombre le sirve completamente a Dios, porque ha aprendido durante todo este tiempo a sujetar sus pasiones, sus pensamientos. De hecho, ya no hay tanta lucha en la carne, porque ya tu cuerpo se ha envejecido. Ahora tu cuerpo, ¿verdad?, está más atento al consejo, a la palabra de Dios. Y si has practicado, si has leído, si has escudriñado la palabra de Dios, en tu vejez muchos correrán a ti para buscar un buen consejo. Y tú serás sabio, dice la Escritura, para que seas sabio en tu vejez. Ahora, no solamente la Escritura te dice que serás sabio, sino que te da una promesa de vida. El conocer el consejo de Dios te añadirá años a tu vida. De nada le sirve al hombre conocer la palabra de Dios y morir a los 20, a los 30, a los 40, 60 años. De nada le sirve. Porque aquel que aprende el consejo de Dios, Dios añade vida, añade tiempo, añade años, añade días a su vida, para que pueda ser un siervo útil en sus manos, para que podamos nosotros guiar a aquellas personas que vienen comenzando en este camino o aquellos que están perdidos todavía en el mundo. Según el diccionario, dice que la palabra consejo se define como una opinión, una postura o un parecer que se emite sobre una acción que se ha de realizar. O sea, cuando quieres saber algo, cuando estás indeciso, cuando no sabes qué hacer, buscas a la persona adecuada para que te dé un consejo. Pero muchas veces, a veces nosotros nos equivocamos al buscar a la persona que puede ayudarnos y vamos a buscar en lugares equivocados.
Ahora dice, pero también es entendido la palabra consejo como un juicio que se da sobre una consulta referida a una acción o a un hecho. O sea que cuando usted pide consejo, cuando usted recibe un consejo, también está recibiendo el juicio. El juicio que vendrá si usted no pone atención a lo que se le está diciendo. Para eso es el consejo. Generalmente casi todo el consejo que se da es bueno. Casi todo el consejo bueno te lleva a bien. Pero estás acarreando juicio para tu propia vida si echas ese consejo sobre tus espaldas y caminas según tus pensamientos. Por eso dice la Escritura que añadirás tiempo, serás sabio en tu vejez. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos son los pensamientos durante todo el resto de nuestra vida. Es batallar con pensamientos y pensamientos y pensamientos y cambios para nuestra vida. Pero dice, mas el consejo de Dios siempre va a permanecer. Cuando tienes el consejo de Dios, cuando conoces la palabra, cuando practicas la palabra de Dios, el consejo de Dios siempre va a permanecer en tu corazón y te va a dirigir cuando tomes malas decisiones, cuando te equivoques, antes de que te equivoques o después de que te equivoques, recordarás la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a dirigir, te va a poner en el camino correcto. Cuando comiences a mirar que tu camino es un camino de muerte, que es un camino de mucho tropiezo, que es un camino muy difícil, ¿verdad? Que te trae problema tras problema, vas a recordar que la palabra de Dios te advierte contra ciertas decisiones que has venido tomando. La vida del hombre es una vida de aprendizaje. Comienza desde tu nacimiento, pero solamente aquellos que te aman de verdad te van a enseñar correctamente, con amor y con paciencia. Desde el nacimiento del ser humano comienza la vida de corrección. El niño no sabe cómo amamantarse. Si la mamá no pone al niño en la posición correcta para que no se ahogue, ¿verdad? El niño va a morir. Porque el niño no sabe tomar decisiones, necesita el consejo, necesita que la mamá lo guíe. Entonces, la vida del hombre es una vida de aprendizaje, que si pone el hombre atención a su vida, hallará la corrección, ¿verdad? Solo aquel que te ama te va a tener mucha paciencia. Es el comportamiento de mamá, ¿verdad? Es muy similar al comportamiento de Dios. Dios nos toma como hijos, que cuando vamos comenzando en este camino, cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios, Dios también con mucha paciencia, con mucho amor, va corrigiendo nuestro caminar por medio de aquellos que Él ha levantado en el pastorado. Por medio de aquellos que son tus pastores, que conocen, que han aprendido, que han tenido la experiencia, ellos van a guiarte. Aunque algunos te van a juzgar, te van a criticar, el pastor siempre va a tener paciencia para contigo. Porque conoce el amor de Dios, conoce que la vida es un proceso, que estás aprendiendo a caminar y que el hombre, mientras van pasando los años, va perfeccionando su vida, el que escucha el consejo de Dios. Escuchar el consejo de alguien es la parte más difícil para los seres humanos, pues cada uno está tentado a experimentar por su propia cuenta. Y esta es la razón por la cual muchos fracasan o les toma más tiempo lograr sus objetivos. Esto lo miramos desde la niñez, desde la infancia. Cuando el niño se acerca a la cocina y pone la mamá la cazuela por ahí caliente y le dice, no lo toques porque está caliente. Pero el niño quiere experimentar, tiene la tentación, está tentado. Así es el cristiano. Cuando va comenzando se siente tentado a hacer cosas que no debe de hacer. Y aunque le dicen no hagas esto, no hagas aquello, tiende a meter la mano donde no debe. Hasta que no toca el sartén y se quema,
entonces aprende que mamá tenía razón. Entonces aprende a obedecer el consejo de mamá. Así es la vida del cristiano. Cuando el cristiano se aparta del camino de Dios, quiere experimentar, quiere ir al mundo, quiere volver a conocer los caminos que había dejado. Y se vuelve a ensuciar en esas cosas que ya había sido limpiado. Entonces, cuando siente que se está quemando, es tiempo de volver a Dios y corregir tu camino, corregir tus pasos. El hombre siempre está tentado a experimentar por su propia cuenta. Y esa es la razón por la cual muchos fracasan, porque o les toma más tiempo, si, como el pueblo de Israel, si uno escucha el consejo de Dios. Miren el ejemplo en la nación de Israel. A 40 días de llegar a su destino, les tomó tanto tiempo, tantos años. Porque nosotros no aprendemos a escuchar las razones que de Dios para que nosotros podamos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Si los seres humanos queremos conocer el consejo de Dios, saber qué opina Dios con respecto a lo que queremos hacer en nuestro diario vivir, debemos ir a la Biblia. Debemos informarnos, debemos escuchar la palabra de Dios. Si nosotros queremos, ¿verdad?, conocer qué opina Dios sobre las decisiones que estoy tomando. Si voy a emprender un negocio o voy a cambiarme de estado, voy a irme a otro lugar, debes de consultar la palabra de Dios para ver si aquella decisión que vas a tomar está de acuerdo a la palabra de Dios, si es Dios el que te está guiando. Cuando tú dobles tus rodillas para orar, escucharás en tu pensamiento la dirección, la corrección de Dios. Dios te va a guiar a tomar las mejores decisiones. Debes examinar en la Escritura, debes examinar en la palabra de Dios cuál es el consejo de Dios para tu vida. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted está tomando decisiones equivocadas, al escudriñar la palabra de Dios, al escudriñar el mensaje de Dios, dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Al venir usted a escuchar una predicación, a leer la Escritura, la palabra de Dios que es vida va a examinar tu cuerpo, va a examinar tus pensamientos, va a llegar allá donde el psicólogo no puede llegar. Atravesará, dice, tus tuétanos, las coyunturas, ¿verdad? Y te va a discernir tus pensamientos por muy profundos que sean. Y va a revelar las verdaderas intenciones del corazón. Porque quizás estás engañando tu corazón, estás engañándote a ti mismo, diciendo, ¿verdad?, que te vas a mover a otro lugar, te vas a cambiar de iglesia, vas a ir aquí, vas a ir allá. Pero tus verdaderas intenciones son otras. Y el que discierne los pensamientos del corazón es Dios. Él conoce tus pensamientos, Él te va a revelar, Él te va a redarguir. Y cuando la palabra de Dios examina tu vida, examina tu corazón, vas a sentir que te va a traspasar. Te vas a dar cuenta que estás tomando malas decisiones. Te vas a dar cuenta que te estás cambiando de trabajo porque allá está alguien que te coquetea quizás. Alguien que te está moviendo el tapete. Y esas son tus verdaderas intenciones. Pero te estás dejando llevar por un mejor salario quizás. Pero Dios conoce tus intenciones. Dios conoce tus pensamientos. Él sabe por qué causa te estás arrimando a una persona. Por qué causa le llamas por teléfono. ¿Qué es lo que realmente esperas de esta persona? ¿Qué es lo que realmente quieres de ella? La palabra de Dios es cortante y la palabra de Dios te va a corregir aunque no te guste. Dios te va a enseñar el camino correcto, pero si usted no pone atención a la palabra de Dios, su vida será un fracaso. Y algún día, ¿verdad?, cuando estés en el infierno vas a recordar como el hombre rico. Vas a recordar tus acciones. Te vas a acordar que tu camino fue un camino de muerte y que si estás en ese lugar es por causa de tus malas decisiones. Les decía el día viernes
que la situación que estás viviendo en este día son por las decisiones que tomaste en el pasado. Si estás sufriendo, si estás llorando, si estás atravesando por una fuerte prueba, un dolor, una enfermedad que adquiriste por desobediencia, ¿verdad? Porque una cosa es desobedecer y otra es por prueba que te viene para perfeccionar tu vida. Te vas a dar cuenta, hermano, que has estado viviendo engañándote a ti mismo. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. El consejo, el escudriñar la palabra de Dios cambiará de dirección, cambiará tu vida, te corregirá y te pondrá en el mejor camino. Hoy en día existen muchas corrientes de pensamientos que se oponen al consejo de Dios. Muchas corrientes de pensamientos que se oponen al consejo de Dios. Viene un pensamiento, viene un estilo de vida y el hombre es tentado a querer experimentar, a seguir ese consejo, ese pensamiento que han lanzado por las redes sociales, por la televisión, que se encargan estos medios de contradecir la palabra de Dios. Entonces el hombre es tentado a seguir malos consejos, enseñando o incitando a las personas en actuar o vivir de forma contraria a su palabra. Y ante muchas decisiones que los hombres deben de tomar, lo mejor siempre va a ser el consejo que te da Dios por medio de su palabra, por medio de sus siervos. El libro de Proverbios capítulo 10 verso 11 al 14 nos dice: manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es aquel que está predicando la palabra, que te está enseñando, está fluyendo. Y es el momento de que usted prepare su corazón, prepare su mente para que usted pueda beber de esas aguas que están brotando, porque proceden del Espíritu Santo de Dios. No es la voz del hombre la que estás escuchando cuando te da un consejo de la palabra. Es la voz de Dios que habita en el corazón de aquel que te está impartiendo esta palabra. Es la voz del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te va a redarguir. Es el Espíritu Santo el que te va a guiar, el que va a dar luz a tu vida. Dice en esta comparación: pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Vean la diferencia, dice. Manantial de vida es la boca del justo. El justo siempre te va a corregir tu vida. No te comportes así, no hagas esto, no hagas aquello. Pero violencia cubrirá la boca del impío. Sale por el camino montado en su auto, maldiciendo y señalando y buscando pleito por donde quiera que va. Mientras que el otro solamente vida transfiere a tu mente y a tu corazón, que busca apartarte de ese mal camino de violencia, porque el impío busca esto. Toma al joven y le dice: vente, vamos y hagámosle esto, hagamos el otro, esperémoslo en una esquina y ahí le vamos a hacer conocer quiénes somos nosotros, porque violencia cubre la boca de los impíos. En el verso 12 dice: el odio despierta rencillas. Oiga, cuando usted odia, cuando usted acumula odio en su corazón, por donde quiera que va creando problemas, va encontrando malas enemistades. Al rato van a querer vengarse y van a acechar tu vida por tu comportamiento, por tu odio, por tu falta de perdón, por tu falta de misericordia, por no saber perdonar. Una persona que perdona, que realmente perdona, no aprovecha cualquier momento, cualquier situación para volver a recordar lo que le hiciste. Perdona de todo corazón y olvida y nunca más trae a memoria aquellos errores que cometieron contigo. Porque has aprendido a perdonar. Manantial de vida hay en tu boca. El odio despierta rencillas, pero el amor, dice, cubrirá todas las faltas. Aquel que tiene amor en su corazón, que tiene a Cristo en su corazón, por más de que le ofendan, por más que le critiquen, por más que lo señalen, todo lo va a cubrir con el amor, lo va a perdonar, lo va a soportar. Como dice la Escritura, soportará la aflicción, soportará el que te señalen, el que te critiquen. Verso 14 dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana.
Los sabios guardan la sabiduría, guardan el consejo, como dije en el principio. Guardan el consejo, dice, más la boca del necio siempre te va a acarrear calamidad. O sea, ten cuidado a quien escuchas, ten cuidado a quien le pones atención. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando a quien hacer caer. Lo único que quiere el enemigo es que tú mueras en pecado. Si un cristiano se aleja escuchando malos consejos, el diablo va a buscar destruirte, matarte, para que no vuelvas a corregir tu camino. Una vez que mueres en pecado, es imposible que vengas, que entres a la vida eterna, que entres al paraíso de Dios. Y eso es por esa la razón que el diablo nos acecha, dice que está al acecho de cada uno de nosotros, esperando el momento para arrancarte y luego matarte, porque la intención del enemigo es matarte. Si deseamos que nuestras palabras resulten edificantes, el conocimiento de Dios debe de llenar nuestra mente. Si usted quiere dar un buen consejo, si usted desea que cuando usted hable, sus palabras edifiquen a otros, el amor debe de impulsar nuestro corazón. La sabiduría debe de guiar lo que estás diciendo, porque Dios da sabiduría al que no tiene sabiduría. Y si alguno es falto de sabiduría, dice la Escritura, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Hermanos, tan hermoso es cuando uno pide sabiduría a Dios, cuando tú le dices, Señor, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué decisiones voy a tomar. Dame sabiduría, Señor, para poder tomar los mejores caminos, las mejores decisiones. Y Dios, dice la Escritura, dice que te dará la sabiduría. Pero pide con fe, porque ni creas que vas a recibir algo si tú no pides con fe. Hablar por hablar, hermanos, no tiene ningún provecho, ningún beneficio. Cuando te acerques a Dios, pídele a Dios con todo tu corazón, el cual te va a dar sin reproche alguno. El libro de Proverbios 12 al 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El consejo del necio, dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. El necio le va mal, pero él cree que su camino está correcto delante de él. Anda por el mundo, ¿verdad? Conquistando mujeres, abandonando hijos, destruyendo hogares, destruyendo matrimonios, y él cree que su camino es derecho. Dice, más el que obedece el consejo es sabio. Aquel que obedece el consejo de Dios adquiere sabiduría. Nunca recibas consejos de personas necias que ignoran la palabra de Dios, porque sus consejos no están fundamentados en la Escritura. Nunca escuches ni recibas consejos de personas necias e ignorantes. Hoy en día hay psicólogos que aconsejan matrimonios y ellos han fracasado 2 o 3 veces. Han dejado 2, 3 mujeres con hijos abandonados, pero se ponen a corregir tu vida. Y muchas personas acuden a ellos. Triste es cuando el cristiano, cuando el hijo de Dios, cuando la hija de Dios va y pide consejo con personas que no conocen la palabra de Dios. Cuando van ante el hechicero, cuando van ante el brujo a que les lea la carta, al que les depare el futuro. Otros cristianos que andan buscando, ¿verdad?, un predicador que le diga qué va a hacer de su vida. Porque traen estas intenciones, estos pensamientos, estas costumbres del mundo de afuera. El único que te puede dar un buen consejo es Dios. Y el consejo de Dios va a cambiar tu vida. Por eso nunca recibas consejos de personas necias que viven de tropiezo tras tropiezo, que han caído y todavía quieren corregir tu vida. No escuches el consejo de ellos. Hasta que no caminen ellos por el camino recto, cuando tú veas que todo lo que hace Dios lo prospera, que todo lo que hace la mano de Dios está con él, es una buena persona que hay que escuchar el consejo de sus labios.
Dice el Primera de Timoteo 3:6-5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Si alguno enseña otra cosa, hay que tener mucho cuidado con lo que usted enseña. Hay que tener mucho cuidado con lo que usted dice, con lo que usted anda aconsejando. Dice, si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, solamente habla por vanidad, por presunción. Quiere que la gente lo admire, quiere que la gente lo mire como alguien súper educado, cuando su vida es puro fracaso. Dice, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Cuántos cristianos andan discutiendo, verdad, por cosas que no saben? El día viernes platicaba con el hermano, se me olvidó el nombre, y me recordaba cuando lo fui a visitar al hospital porque estaba enfermo. Y ahí había un pastor, el cual no perdió el tiempo para cuestionar nuestra doctrina. Y empezó a decirme, a hablarme que no es necesario bautizar a las personas, que basta la sangre de Cristo para que una persona sea salva. El bautismo, hermanos, tiene muchos requisitos que tenemos que cumplir. Y dice la Escritura, esta persona está envanecida, nada sabe y delira acerca de las cuestiones. Por eso una persona que sale de una denominación, de una iglesia y forma su propia iglesia en desobediencia, no está respaldado por la palabra de Dios. Cometerá errores y abrirá su boca solo para confundir a las personas, a los demás. Qué triste es encontrar un pastor que no sabe cómo es la salvación, que no sabe cómo dirigir su propia vida. Dice, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. O sea, esto lo hacen por envidia solamente. Dice, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Oiga, no es que sean ignorantes, es que han corrompido su entendimiento, su razonamiento. Usan la Biblia a su propio beneficio, para tener ganancias deshonestas. Dice, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y termina diciendo, apártate de los tales. O sea, escapa por tu vida, escapa de aquella iglesia. Si estás en un lugar donde no te están predicando la palabra de Dios, apártate de esta gente, apártate de ellos. Lo único que quieren es tu dinero. Ellos realmente lo que buscan es tu dinero y no tu salvación. Por eso te dan por tu lado para que tú puedas vivir como tú quieres. Puedes hacer lo que tú quieras y nadie va a corregir tu vida. Nunca vas a escuchar una palabra de corrección. Que si andas en pecado no te van a corregir porque no quieren que te vayas de su iglesia. Apártate de ellos, dice la Escritura. Si en algún momento debes de aconsejar a alguien que te lo está pidiendo, hermanos, siempre lo mejor es enviarlos con tu pastor. Pero si tienes que hacerlo, hermano, si tienes que hacerlo, debes de asegurarte que tu consejo, que tus opiniones, ¿verdad?, sean conforme a la palabra de Dios. Si vas a hablar, que sea palabra de Dios, ya que no hay nada en la vida del hombre que no esté contemplada en las Sagradas Escrituras. No existe nada en la vida del hombre que no esté reflejado en la vida. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Búscalo en la palabra de Dios, búscalo en las Sagradas Escrituras y vas a conocer la verdad. Gracias, hermano. Ay, perdón. Vas a conocer, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, no existe nada en la vida del hombre que no esté contemplado en las Sagradas Escrituras. Cuando tú hablas, cuando tú aconsejas y ministras a otros según la palabra de Dios, Dios es glorificado.
cuando utilizas la palabra de Dios para aconsejar, Dios es glorificado. ¿Por qué razón? Porque la persona que va a seguir ese consejo, las cosas le van a salir bien, porque Dios no avergüenza a sus hijos. Entonces, cuando las cosas le salgan bien, esa persona va a glorificar a Dios y tú vas a glorificar a Dios y le vas a dar gracias a Dios porque tu consejo fue bueno, porque ayudaste al joven a salir de su camino, porque ayudaste a la mujer a tomar decisiones, a respetar a su marido, a cuidar a su casa, a cuidar a sus hijos. Enseñaste al hombre a respetar a su mujer, a corregir, ¿verdad?, a sus hijos, enseñarlos, instruirlos en el camino correcto, enseñarlos a trabajar. El libro de los Proverbios nos habla de la pereza. Cuando el hombre, el matrimonio, la pareja no enseña a sus hijos a trabajar, a tomar responsabilidad para que pueda vivir su vida. Nosotros los padres somos responsables de crear hijos desobligados, hijos que dependen todo el tiempo de mamá, de papá, que no son capaces ni siquiera de cocinarse, de levantar su ropa, de tender su cama. Gracias a Dios por mi esposa, que a mis hijos se levantan, tienden su cama, porque los está acostumbrando. A mi hijo desde pequeñito lo enseña a lavar su plato. A mi hija Sara la está enseñando a que le ayude en la cocina, aunque le haga un tiradero. Mi trabajo es enseñarles la palabra de Dios. Y qué hermoso es cuando el padre, la madre, cada uno toma su propia responsabilidad para que tus hijos no adquieran ese apodito de los ninis. Porque es el hombre, es la mujer, es el padre de familia el que hace a sus hijos dependientes de ellos. Nunca los hace responsables para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Algún día te vas a morir, ¿y qué va a ser de sus vidas? Obviamente el chamaco no va a querer hacerlo, te va a desobedecer, te va a gritar, pero que no trague si no quiere. O sea, no por eso tú vas a estar preocupándote. Lo más importante es tu matrimonio, es tu esposa, es tu esposo. Él es el que va a permanecer contigo todos los días de tu vida. El hijo algún día se va a ir. Recuerdo que hace algunos años un hermano me invitó a la casa de su familia porque tenían este problema. La señora quería que yo fuera a orar por su hijo porque no trabajaba, no estudiaba, no quería hacer nada en el hogar. Y en ese momento, ¿verdad?, después de orar, el padre se me acercó y me dijo: hermano, disculpe, pero dice, yo culpo a mi mujer por la condición de mi hijo. Porque cuando yo lo quería enseñar a trabajar, ella siempre se oponía. Siempre estaba, ¿verdad?, criticándome. Y discutíamos por estas cosas. No voy a decir el nombre de mi hermano, ¿verdad?, porque su familia ha venido a visitarnos, ¿verdad?, su mamá y la mamá del muchacho. Pero, hermanos, es la responsabilidad de cada hombre, de cada mujer, enseñar a sus hijos a que ellos dependan por sí mismos, porque un día van a tomar la responsabilidad de su propia vida. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, si sientes que la palabra de Dios está escudriñando tu vida, estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si tienes que hablar, si tienes que aconsejar a tus hijos, háblales conforme a la palabra de Dios. Si alguno quiere ministrar, dice que sea conforme al poder que Dios te da, sin exceder, sin querer, como algunos pastores, ¿verdad?, que agarran la chaqueta y empiezan a azotar a la gente, ¿verdad?, abusando de un poder que no tienen. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. No necesitamos buscar nuestra propia gloria. Necesitamos buscar que el nombre de Cristo sea glorificado.
porque a Él pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Hechos 20, 26 al 27 dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Vean al apóstol. Dice: yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque yo no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. Porque hay personas que solamente dicen lo que les conviene, el beneficio que quieren obtener de usted. Pero Pablo dice que se tiene que entregar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, te duela, te guste o no te guste, se tiene que entregar toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que va a corregir tu vida. El consejo de Dios te va a dar vida. Hoy en día, hermanos, hombres, mujeres por todo el mundo caminan sin rumbo o hacia una meta engañosa, ciegamente dirigidos a un destino eterno, peor de lo que se puedan imaginar. ¿Cuántas vidas caminan reflejando caos hoy en día por donde quiera que van? Ustedes miran las noticias, las tragedias, la gente que estaba tomando gasolina, ¿verdad? En México, de una manera equivocada, las consecuencias, el caos que se vivió. Hoy en día miras a la gente caminar con sus anfuritas en la mano. Tribulación, angustia hay en sus corazones de ellos. ¿Cuánta gente, verdad, toma caminos equivocados hacia metas engañosas? Se proponen robar mucho para poder disfrutar de eso en el mañana. Pero no es esa la realidad. No es eso lo que te va a cambiar tu vida. La falta del conocimiento de Dios hace que las personas actúen de esa manera. Muchos siguen así porque han rechazado el señorío de Cristo, prefiriendo seguir su propio camino. Por eso les decía, ¿verdad?, que las consecuencias son el resultado de tus acciones. Cuando rechazas a Cristo, juicio viene a tu vida. Ofendidos por la palabra de Dios y considerando tener una mayor justicia, le dan la espalda a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día se apartan del camino de Dios porque no les gusta la palabra que se les habla, no les gusta la corrección? Pensando que tienen razón, ¿verdad?, en sus caminos, en sus pensamientos, le dan la espalda a Dios y siguen su propio camino. Y ahí van, ahí comienzan una vida de fracaso en fracaso. Pero hay otras personas que por no tener, ¿verdad?, quien les predique, por no poder escuchar la palabra de Dios, todavía, ¿verdad?, nadie les ha dicho que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Caminan así. Este estado, este lugar, esta ciudad donde nosotros vivimos, yo me he dado cuenta que aquí abunda la palabra de Dios. Hoy que estuve en Texas, me di cuenta que aquel lugar es un lugar donde carece de la falta del conocimiento de Dios. Por eso la gente de aquel lugar actúa como actúa y vive como vive, porque no hay quien les predique. Hace falta palabra de Dios en aquel lugar. Y hay muchos lugares de la tierra que están en esa condición, en esa situación. Por eso viven una vida carente de Dios, carente del conocimiento de Dios. No saben que Cristo ha venido al mundo para perdonar sus pecados, para enseñarles un nuevo camino de salvación. Escuchar el consejo de Dios es conocer disciplina, es conocer, es corregir tu camino. Cuando tú escuchas el consejo de Dios, la disciplina viene a tu vida. La necesidad de proclamar el evangelio de salvación a toda criatura es urgente. El tiempo, hermanos, se está acabando. El regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está cerca. Las señales que estamos mirando hoy en este tiempo, hermanos, son
muy relacionadas a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios se está cumpliendo. Me decía la hermana Laura hace un momento, ¿verdad? Cómo las enfermedades han cambiado, se han transformado. Me dice, la gripa que hoy nos da ya no es la misma gripa del ayer. Ahora es diferente, te tumba en cama y casi te mata, te arranca la vida, ataca tus pulmones, tu organismo. Hermanos, muchas cosas están sucediendo en el mundo y el cristiano tiene que despertar. El que no ha corregido su camino, es tiempo de corregir su camino. Es tiempo de darnos cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo, que Cristo está a la puerta, que Cristo nos está llamando, porque el cumplimiento de la Escritura está al día, hermano. Día con día la palabra de Dios se cumple y Dios se acerca cada día a esta tierra. Se necesita cerrar los ojos ante la crisis que abraza nuestro mundo. Crisis que cada vez alcanza mayores proporciones apocalípticas. Miren lo que está viviendo, cómo ha evolucionado la maldad desde el 2011 hacia acá. Es increíble, voy a usar esta palabra, el no darnos cuenta cómo ha evolucionado, ¿verdad? Estas catástrofes, las epidemias, las pandemias, los virus que atacan a la humanidad, atacan a la naturaleza. ¿Cuántas veces miramos a animalitos muertos, peces, pájaros de distintas clases, ¿verdad? Que se están muriendo inexplicablemente. Para aquellos que no conocemos, porque seguramente los gobiernos han de tener una respuesta. Pero se están viviendo, ¿verdad?, situaciones apocalípticas como para no darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Yo voy a terminar, hermanos, esta predicación diciéndoles que Jesús fue obediente a la palabra de Dios. Él recorría los caminos de Galilea, predicando, buscando las ovejas perdidas. Y hoy nosotros debemos de seguir los pasos, de seguir esta comisión que nos están dando. Necesitamos nosotros compasión por aquellas personas que todavía divagan en el mundo perdidos. Pónganse de pie, hermanos. Necesitamos el amor del Padre. Necesitamos, hermanos, que ese amor, ¿verdad?, se anide dentro de nuestro corazón para escuchar en el corazón la voz de Dios que nos está enviando a buscar a la oveja perdida. Yo quiero decirle a aquellos visitantes que están aquí, que el tiempo se les está acabando. Que hoy es el tiempo de comenzar una nueva vida. Antes de que venga el juicio de Dios a tu vida, el juicio de Dios a esta tierra. Porque, hermanos, una persecución grande se acerca a la iglesia. La Biblia dice que antes de la venida del Señor, el espíritu del anticristo se va a manifestar. La iglesia será perseguida. Y es en ese tiempo en que se va a conocer quién realmente es un verdadero hijo de Dios. Cuando te enfrentes a la muerte, cuando se te pida renunciar a Cristo, ¿qué es lo que vas a hacer? Si no estás fundamentado en el consejo de la palabra de Dios, vas a terminar haciendo lo que ellos quieren que hagas. Por esa razón, hermanos, es el tiempo de entregar tu vida a Dios. Es el tiempo de corregir tus caminos, de corregir tus pensamientos, de traer, ¿verdad?, tus decisiones a la presencia de Dios. Si alguien quiere pasar al altar, hermanos, si alguien necesita oración, si alguien quiere dirección, pase. Voy a orar por usted. Voy a orar por usted para que el Señor lo guíe en este cambio de vida que usted necesita con urgencia. Si alguien no sabe cómo aconsejar a sus hijos, si alguien no sabe cómo comportarse en su matrimonio, en su hogar, acérquese a Dios. Oremos. Padre mío, que produzcas arrepentimiento genuino, sincero, en aquellos, Señor, que
Señor, que nos llega a tiempo, Señor, aleluya, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a que siempre tu palabra esté con nosotros, Señor, que nunca la olvidemos, Señor. Que siempre nos acompañe, Señor, en cada paso que demos, como dice tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, es para que no tropecemos, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor, cada vez que vayamos a hacer algo indebido, algo que no te agrada, Señor. Te pido, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento para que sepamos conducir nuestras vidas, Señor, nuestros hogares, para que sepamos guiar a nuestros hijos, Señor, y les demos el consejo necesario antes, Señor, de que se metan en problemas, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por tus siervos, Señor, por tu siervo, Padre mío. Pon tu mano, Señor, en él, Señor. Quita, Señor, todo malestar. Sánalo, Padre Santo, Señor. Restáuralo, Señor, para que siga, Señor, en este camino, Señor. Dale vida abundante, Señor, para que sepa, Señor, guiar, Señor, a este rebaño, Señor, que tú le has puesto ese trabajo, Señor, esa tarea, Padre mío, Señor. Dale fuerza, Señor, multiplícale sus fuerzas, Señor, para que siga adelante, Señor. Bendice a su esposa, a sus hijas, toda la casa pastoral, Señor. Bendícelos, Padre mío, Señor, porque ellos van adelante de nosotros, son los que nos guían, Señor. Los que tú, Señor, has puesto, Señor, para que guíen a tu iglesia, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada visita, Señor. Toca sus vidas y sus corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, un día, Señor, dé frutos, Padre Santo, Señor, y un día entreguen su vida a ti, Señor, porque estamos viviendo en los últimos días, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, desde el más pequeño al más anciano, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén, amén, Señor.